Bueno, caminando como discípulos es nuestro desafío de este año y estamos enfocados en este mes en particular en hacerlo no solamente como individuos o familia, sino también como iglesia. Es decir, siendo iglesia es el desafío, la invitación, la exhortación, cómo ser discípulos en condición de iglesia. Y lo que hemos venido haciendo este mes es hablar acerca de las prácticas que nos identifican como creyentes de Jesucristo. Prácticas, digámoslo así, rituales, disciplinas, que practicamos no por el resultado de una invención humana, porque lo que procuramos es que todo lo que hagamos para rendirle tributo, culto, o para manifestar nuestra religiosidad o espiritualidad, lo hagamos con base en que la Biblia nos exhorte a hacerlo, o nos indique, nos guíe a hacerlo. Porque como le dijo Dios por allá una vez a un hombre en el Antiguo Testamento que recibió unas órdenes de Dios, y él cambió las órdenes y tomó una cantidad de ganado que secuestró, digamos, de su enemigo, y según él, para hacerle sacrificios a Dios, ¿cierto? Cuando Dios le había dicho otras cosas que hiciera. Y entonces Dios le dijo esto: Dios no se complace tanto en los sacrificios, sino en que se le obedezca. Entonces, la religiosidad, los sacrificios, los actos rituales no deben ser el producto de propósitos nuestros, deseos nuestros o invenciones nuestras, sino actos de obediencia. Y es lo que hemos estado mirando durante este mes. ¿Qué cosas hacemos que nos identifican como creyentes en Cristo para rendirle culto a Dios o para obedecerle a Dios? Hemos visto, por un lado, por ejemplo, la celebración de la Cena del Señor, y también vimos hace 8 días la importancia del congregarnos, de ser comunidad. Hablamos de lo que es una comunidad perfecta. A propósito, ¿qué es una comunidad perfecta? Alguien que vino, que se acuerde y nos recuerde a los demás. ¿Qué es una comunidad perfecta? Que no lea. sin leer. Gente imperfecta caminando como discípulos en la presencia del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, ojalá lo recuerden siempre para cuando les pregunten sobre la comunidad de Dios. En esta mañana vamos a ver otro elemento de nuestras prácticas que nos identifican como creyentes en Cristo, y es el bautismo. El bautismo del creyente. Algunos suspiran al ver la foto, ¿sí? El bautismo del creyente, y creo que la palabra bautismo todos la conocen y a grandes rasgos sabemos qué es, pero quiero que no pasemos por alto la afirmación del creyente, porque ese es el punto clave del bautismo, ¿no? El creyente. Y para eso vamos a enfocarnos en un evangelio, el evangelio según Marcos. Vamos a tomar como punto de referencia
y aunque coloco el nombre completo, no crean que vamos a estudiar todo el Evangelio completo, todos los versículos. Unos pequeños, unos corticos versículos vamos a mirar nada más de este Evangelio. Ustedes saben que hay 4 evangelios y todos narran eventos o cosas que tienen que ver con el bautismo. Pero vamos a enfocarnos que históricamente, aunque en sus Biblias aparece como segundo evangelio después de Mateo, históricamente, cronológicamente fue el primer evangelio que se escribió, fue el primero. Así que Marcos es el primero que cuenta esta historia. Y vamos a mirar algunos versículos solamente. Vamos a comenzar con los versículos 1 al 3. Dice estos primeros 3 versículos: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Punto. Primer punto. Y en esa primera frase que hay ahí, ¿cuál es el verbo? Empecemos a hacer aquí quiz. ¿Cómo? El verbo. ¿No hay? Muy bien, Gida, pero dilo dudo, tranquila, no está de acuerdo. No hay verbo. Eso quiere decir que esta frase no es una oración. Si no hay verbo, no hay oración. O sea que eso es una frase sin verbo. Por lo tanto, podemos verlo como el título del Evangelio. Es decir, este es uno de los pocos escritos del Nuevo Testamento donde el autor original le pone título al libro. Ustedes saben que, si ustedes abren sus Biblias, allí en Marcos hay un título grandísimo que dice Marcos, pero eso no lo puso Marcos, eso lo pusieron ya al ponerlo en la Biblia, le pusieron ahí para saber que el autor o el Evangelio es el de Marcos. Luego en sus Biblias aparece otro título. ¿Qué aparece después de Marcos? ¿Qué título aparece? Predicación de Juan el Bautista. Eso tampoco lo puso Marcos. Entonces lo añadieron allí para guiarnos en la búsqueda. Pero versículo 1 fue el título que el autor le colocó a su evangelio. ¿Cómo le llamó? Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y cuando el autor mismo coloca un título, nos permite saber que todo lo que va a decir después está resumido en ese título. Es decir, si usted lee ese título, ya sabe de qué se trata todo lo que encuentra allá leyendo el Evangelio de Marcos, que son 16 capítulos. Usted va a decir, esto tiene que ver con el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, porque ese es el título general. Y entonces comienza en el versículo 2 a ya escribir, y ya ahí sí vamos a encontrar verbos, que ya empieza con oraciones. Dice, como está escrito en Isaías el profeta. Es decir, para arrancar, Marcos tomó como base un texto bíblico. Él dice, voy a basar mi escrito en una profecía del Antiguo Testamento que fue escrita por Isaías. Entonces él arranca por ahí. Me encanta eso porque parece... es el ejemplo que debemos tener como iglesia, como maestros, como predicadores siempre, y es que todo lo que hagamos lo basemos en lo que está escrito y no lo basemos en imaginaciones, sospechas, sueños, visiones, revelaciones, intenciones del corazón, o decir el Señor puso en mi corazón, porque a veces eso es un poco engañoso, sino ¿qué dice la Escritura? Y Marcos dice, como está escrito en el profeta Isaías, he aquí, eso es lo que está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Es decir, aquí encontramos que él hace referencia a algo que Isaías había anunciado. ¿Qué era lo que había anunciado Isaías? Que antes de la venida de Jesús, del Mesías prometido en el Antiguo Testamento, vendría un mensajero delante de él como preparando el camino. Y según Marcos, eso es lo que él va a empezar a relatar, lo que sucedió. Y de cada porción que leamos vamos a destacar una frase, en este caso el título del libro,
principio del Evangelio. ¿Por qué? Porque entonces todo lo que esté contenido en esta carta o Evangelio tiene que ver con esa palabrita que nosotros hemos, por decirlo de alguna forma, castellanizado, porque la palabra evangelio no es una palabra castellana propiamente, simplemente que ya la añadimos, pero como no es propiamente castellana, a veces la entendemos de una forma equivocada. La palabra evangelio literalmente, si se tradujera, diría buenas noticias, buenas noticias. Así que lo que él trae son buenas noticias acerca de o que consiste en Jesucristo. Esas son las buenas noticias y de eso es que va a hablar. Y para eso entonces él dice que primero, antes de Jesucristo, antes que llegara, había una profecía de Isaías que alguien iba a ir preparando el camino, como diciendo ya viene, como preparando los corazones para la entrada triunfal del Hijo de Dios en este mundo. Y entonces en el versículo 4 nos presenta a ese personaje y dice: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Bueno, aquí está Marcos presentando al personaje que habría de cumplir la profecía de Isaías de que alguien, un mensajero, vendría por delante anunciando o preparando el camino. ¿Quién era ese personaje? Juan. ¿Cuál Juan? Aquí no dice el apellido, pero es al que se conoce como el Bautista, el que bautizaba, ¿cierto? Juan el Bautista, este es este personaje. Y entonces nos cuenta Marcos que Juan empezó a ejercer su ministerio y el corazón de ese ministerio era bautizar gente. Dice que en el desierto, él andaba en el desierto, vestía de una forma muy particular, como sí, de piel, es decir, uno lo veía como un personaje extraño. Muchas gracias, gracias. Por su forma de vestir, y seguramente un tanto con apariencia como de salvaje, seguramente, ¿cierto? Porque vivía en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Permítanme hacer un paréntesis aquí aclaratorio, que siempre siento la tentación de hacerlo por la costumbre de docente. Dice, predicaba el bautismo. Acuérdense que se dice bien bautismo, no se dice bautizo, como algunos a veces procuran decir, ¿no? Voy para un bautizo, vamos para unos bautizos. No se dice bautizo, se dice bautismos, porque eso es un sustantivo. Bautizo es un verbo, yo bautizo, entonces ahí sí se dice bautizo. Entonces aquí está muy bien en la Reina Valera escrito: predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Cierro el paréntesis. Y salían a él, noten bien, como él estaba en el desierto, salían hacia el desierto, ¿quiénes? Toda la provincia de Judea. Por supuesto, esa es una forma figurada de hablar, lo que se conoce como hipérbole, como exagerando, pues no creo que saliera el 100% de las personas, pero es como cuando uno dice, uy, todo mundo salió, ¿cierto? El viernes cuando tembló todo el mundo salió a la calle, dice uno, pero no, algunos se quedaron adentro. Entonces aquí dice que todo el mundo, toda la gente, toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, aunque por supuesto no era el 100%, sabemos que era muchísima gente, porque se habla de esta forma. Y eran bautizados por él en el río Jordán. Y la palabra o la frase que quiero destacar aquí es confesando sus pecados. Confesando sus pecados. Aquí, este bautismo de Juan se denomina como bautismo de arrepentimiento. Arrepentimiento significa
cambio de mentalidad, cambio de forma de pensar, cambio de camino, un giro para perdón de pecados. De pronto alguien podría pensar que el agua del río Jordán, al mojarse uno con el agua del río Jordán, quedaba perdonado de todos sus pecados. Pero por supuesto que eso no es. Lo espiritual no se soluciona con asuntos físicos o con materiales físicos. Lo que esto nos evidencia es que las personas que bajaban a esas aguas del río Jordán para ser bautizadas por Juan estaban expresando públicamente, tan públicamente que Marcos deja por sentado que había mucha gente, todos los de Judea, todos los de Jerusalén. Así que la gente que bajaba a los ojos de todo el mundo para expresar que reconocían que eran personas pecadoras, que tenían pecados, pero que además no querían seguir viviendo así. Querían renunciar a esos pecados y por eso se llama arrepentimiento. Yo no quiero seguir con esa vida. Y por eso menciona la frase y que resalto aquí, confesando. Porque Juan no bautizaba a cada persona en privado. No era un ritual por allá en secreto, donde alguien dijera, Dios y yo, Dios sabe cómo mi relación con Dios es como aquí privada, a mí no me importa el que dirán. No, era gente que quería confesar. Confesar significa reconocer, pero ponerse de acuerdo propiamente con Dios en cuanto a que su vida era una vida de pecado. Pero esa acción de confesar implicaba gente testiga, gente que estaba mirando y que podía verlo. Ese era el bautismo de Juan. Dice versículos 6 o 7 y 8. El versículo 6 es donde menciona de cómo estaba vestido Juan, pero versículos 7 y 8 dice, y predicaba, Juan predicaba diciendo, miren lo que predicaba, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Parece un trabalenguas, pero es una afirmación contundente. Viene tras mí. ¿Y por qué tras mí? O detrás de mí. Porque como Isaías lo había dicho, él preparaba el camino. Él era el que daba el anuncio, como tocando trompeta para anunciar al que venía detrás. Y aquí lo está haciendo, aquí está anunciando. Detrás mío viene alguien más poderoso que yo. Es decir, Juan, a pesar de que en la carne eran primos, Juan y Jesús eran primos, o las mamás eran primas, sin embargo, él lo reconoce a Jesús como alguien más poderoso, a tal punto que dice él, yo no soy ni siquiera digno de agacharme, a amarrarle o a desatar la correa de su calzado. Estoy tan lejos de la estatura de Jesús que no tengo esa dignidad para acercarme de tal forma. Y luego viene algo que conecta el bautismo que él hacía, que practicaba Juan en el desierto, con otro bautismo. Dice, yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Aquí hay algo, en primer lugar, vamos a mirar algo trascendental en cuanto a los dos bautismos. Pero lo más importante, o primero, mejor dicho, miremos los elementos de un bautismo. Todo bautismo implica tres participantes o tres cosas que entran en juego en un bautismo. Todo bautismo. Primero, ¿quién bautiza? El bautizador, por llamarlo de alguna forma, el bautizador está en el bautismo. En segundo lugar, ¿quién sería? El que es bautizado. Llamémoslo como algunos lo llaman, el bautizando, el que es bautizado. Y en tercer lugar, ¿qué? El elemento con el que se bautiza. ¿Por qué? Porque la palabra bautizar, literalmente en su idioma original, significa empapar, sumergir o teñir. Por ejemplo, cuando se tomaba una prenda y se sumergía en tinta para teñirla, eso se le llamaba bautizar esa tela.
Entonces, el elemento donde se sumerge lo que se va a bautizar o a teñir o a inundar, pues decirle de alguna forma. Así que son tres elementos: el que bautiza, el que es bautizado, y el elemento con el que se tiñe o se sumerge la persona. Según esta afirmación de Juan, el bautismo de él, el que practicaba Juan, ¿quién era el que bautizaba? Juan. Y de ahí su apelación a Juan el Bautista. ¿Quiénes eran bautizados? Aquí dice que todos de Judea y de Jerusalén, ¿cierto? No sabemos con nombre propio, pero da unas características. Estaban arrepentidos y confesaban pecados. Y por lo tanto, podemos llegar a la conclusión que lo hacían voluntariamente. Porque el que se arrepiente a la fuerza, pues eso no es verdadero arrepentimiento, o el que confiesa porque le toca. Así que lo hacían voluntariamente. Pero en el bautismo que está anunciando aquí Juan, ¿quién bautiza? ¿Quién bautiza? ¿Quién bautiza en este otro bautismo que está anunciando Juan? ¿Ah? Él, el que viene tras de mí, que es más poderoso que yo y que yo no soy digno de desatar su correa. Pero si tenemos en cuenta el título del evangelio, que es el evangelio de Jesucristo, ese él del que está hablando Marcos aquí es Jesús. Él os bautizará. Entonces el bautizador es Jesús. ¿A quién bautiza? Los bautizando, ¿cierto? ¿Sí? Exactamente. Tiene que haber un proceso de creer, de arrepentimiento, de ser seguidor de Él, ¿cierto? Él los bautizará. Y el tercer elemento, que es el con qué se bautiza, ¿cuál es? Espíritu Santo. Noten aquí la comparación entre estos dos bautismos. Uno físico con agua, que representa algo simbólico, y uno literal, verdadero, legítimo y espiritual, donde en lugar de agua se utiliza Espíritu Santo, y por lo tanto el bautizando es sumergido, empapado, llenado, si queremos decirlo, del Espíritu Santo. Un bautismo muy particular, el que está anunciando aquí Juan, que es el que va a ser Jesús. Sigamos leyendo, versículos 9 al 11 dice, hace un giro aquí Marcos y dice: en aquellos días aconteció que Jesús vino de Nazaret de Galilea, del que se estaba hablando, y fue bautizado por Juan en el Jordán. ¿Cómo les parece ese acto? Con base en lo anterior, con base en lo que Juan acaba de decir cuando bautizaba en el desierto, y ahora resulta que en esos días que él estaba todo cumpliendo con el hábito que tenía de bautizar, cuando de repente dice que vino Jesús de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. ¿Cómo les suena ese acto? Difícil de entender. ¿Por qué? Exactamente, lo primero que uno se pregunta es: ¿y de qué se arrepintió Jesús? Y como confesaban públicamente sus pecados, ¿cuáles confesó Jesús? Si Jesús nunca cometió pecado. Así que eso es raro. Pero lo primero que uno puede decir es que Jesús no necesitaba ese bautismo. Jesús se sometió a un ritual que él no necesitaba. Es interesante porque el que toma la iniciativa, Jesús, aquí no dice simplemente que Juan lo bautizó, dice que vino Jesús, o sea, él toma la iniciativa. ¿Qué más? ¿Por qué también es raro este bautismo?
aparte del hecho de que él no tenía pecado. De acuerdo a las palabras de Marcos, ¿qué podemos ver ahí? ¿Qué había dicho Juan? Imagínense, yo no soy digno ni de desatar agachado, encorvado sus zapatos, y sí le tocó bautizarlo. Eso es un contraste también, porque él acaba de mostrarse como tan indigno delante de Dios, delante de Jesús, y ahora viene Jesús y baja al agua para que él lo bautice. ¿Se imaginan la actitud con la que Juan pudo haber bautizado a Jesús? Pero aquí también nos encontramos con una contradicción, digamos, de alguna forma. Esa contradicción, esas dos contradicciones, ¿qué nos muestran de Jesús? De su carácter o de su actitud. O usted, cuando se pregunta ahí por qué Jesús lo hizo, ¿qué le sugiere? ¿Qué puede imaginar usted? Humildad, muy bien. Ejemplo, excelente. Eso es algo clave, y aquí vale la pena afirmar algo que he repetido muchísimas veces. En su condición de ser humano, en esos 33 años que Jesús vivió en un cuerpo de carne y hueso, todo lo que él hizo tiene carácter de modelo para cada uno de nosotros. Es decir, cada paso que Jesús dio nos muestra que nosotros tenemos que repetirlo en la medida de lo posible, que nos acerquemos y lo repitamos. Así que Jesús dio ejemplo incluso en cosas que él no teóricamente, teológicamente, de pronto uno podría decir, ¿él para qué hacía eso? Incluso hasta él mismo lo dijo, cuando por ejemplo oró por Lázaro para que resucitara. Él en su oración dice, Señor, yo sé que, porque él dice, gracias Señor por escucharme, pero dice, yo sé que siempre me oyes, o sea, no necesito decir esto, pero es para que todo el mundo sepa, ¿sí? Él da testimonio. ¿Necesitaba ser circuncidado? La circuncisión era una práctica judía que también tenía que ver, era muy parecido al tema del bautismo, porque también tenía que ver con cortar el prepucio para representar digamos, cortar con la inmundicia o con el pecado. ¿Jesús necesitaba eso? No, pero cuando él nació a los 8 días fue circuncidado. Obviamente no fue, ahí era un bebé, así que no fue él a ser circuncidado, sino que lo llevaron sus padres y cumplieron con los rituales judíos de su religión. Ahora ya grande, adulto, él toma la decisión también de cumplir con este ritual del bautismo, a pesar de que no lo necesitaba. Pero sucedió algo en ese momento. Dice aquí, y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos, y el Espíritu como paloma descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Noten lo siguiente, ¿de quién fue esa voz si dijo tú eres mi Hijo amado? De Dios Padre. ¿Quién descendió en forma de paloma? ¿Y quién estaba entre el agua? Una vez más vemos aquí un acto en el que simultáneamente encontramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en condiciones particulares o diferentes. Dios manifestándose con una voz desde el cielo, el Espíritu, no es que el Espíritu sea una paloma, pero bajó en forma de paloma, dice, por eso dice al Espíritu como paloma, no es que el Espíritu sea una paloma, pero bajó como paloma, y Jesús en el agua en forma humana también, es decir, como un ser humano. Como hace 8 días lo veíamos también hablando de la comunidad perfecta, cómo estaban presentes Padre, Hijo, Espíritu Santo. Aquí también los encontramos. Y en esa presencia trinitaria, la voz del Padre dice, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Esa expresión o esa afirmación no la vamos a limitar solamente a este acto, porque no creo que sea el único acto en el que Dios se complace de su Hijo. Pero ¿por qué esta expresión preciso cuando se está bautizando?
cuando ni siquiera necesitaba el bautismo. Pero es ahí cuando se escucha la voz de Dios. ¿De qué se complace Dios? ¿Por qué se complace Dios de su Hijo aquí? El Hijo se humilló a lo sumo, dice Pablo por allá en Filipenses, por lo cual Dios lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. La obediencia de Jesús es algo que complace a su Padre, a Dios. Y en eso también es un ejemplo para nosotros. Inclusive Juan, el evangelista, dice, relatando las palabras de Jesús por allá en Juan 15, cuando hablaba de yo soy la vid y usted los pámpanos, él decía, hablando de su Padre, decía Jesús, Él me ama porque yo guardo sus mandamientos, ustedes también guarden sus mandamientos. Entonces da como ejemplo que su Padre le ama por lo obediente que es y que nosotros también debemos ser obedientes. Él se complace en la obediencia, una vez más podemos decirlo. Y luego encontramos aquí el capítulo 16, y noten que nos vamos a ir a la otra pasta del libro. Estábamos en los primeros versículos allá en la portada del libro de Marcos, donde está incluso el título, y ahora nos vamos a ir al capítulo 16, que es donde termina, porque aquí vuelven a aparecer unos elementos que amarran todo el evangelio, sobre todo recordando el título, porque el título decía principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Pero después Marcos nos relata todo lo que pasó con ese Jesús después de su bautismo. Recuerden que fue tentado por el diablo en el desierto y pasaron una cantidad de cosas. Luego él hizo milagros, luego lo persiguieron, luego lo sacrificaron, lo torturaron, lo asesinaron, fue enterrado, fue sepultado. Y después alguien resultó con el cuento, que es que lo habían visto resucitado, que se había levantado de los muertos. Y les llegó esa historia a los discípulos. Y algunos dijeron, hasta no ver, no creer. Entre ellos, el viejo Tomás, sí. Entonces dice aquí, terminando el evangelio, finalmente se apareció a los 11. ¿Por qué 11? Porque ya no estaba Judas. Se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad. ¿Ven por qué decimos que como que no la creían? Porque Jesús mismo se les aparece y les reprocha su incredulidad y dureza de corazón. Siempre hay una relación estrecha entre incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Aquí vamos a resaltar en primer lugar esa condición que tenían los discípulos a pesar de que estuvieron con él, que le vieron hacer milagros, que le vieron resucitar muertos, que le vieron anunciar el evangelio, que él mismo les dijo que resucitaría el tercer día. Sin embargo, en ese momento ellos tenían un corazón incrédulo. Incredulidad no es simplemente no creer en Dios. ¿Ustedes creen que estos discípulos sentados a la mesa ya no creían en Dios? Por supuesto que creían, pero eso de que resucitado hay que verlo. O sea, todavía tenían dudas en su corazón, y eso es lo que Jesús les reprocha. ¿Por qué? Dice aquí, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Recuerden que es el principio del evangelio de Jesucristo. ¿Qué es la resurrección en el evangelio de Jesucristo? ¿Qué viene a ser la resurrección dentro del concepto buenas nuevas de Jesucristo? Permítanme decirlo de esta manera: es el moño, es el clímax, para que no vayamos a malinterpretar la figura, es el centro, es lo más importante del evangelio.
¿Ustedes se imaginan si los discípulos, después de la muerte de Jesús, salen disparados a anunciar el Evangelio de Jesucristo antes de verlo resucitado y con dudas si resucitó? ¿Qué irían a anunciar? Conocimos a un hombre bueno. Nunca ha habido en la tierra un hombre tan bueno como Jesús. Nunca cometió pecado. Predicó el amor, predicó la justicia, predicó acerca de Dios, de la vida eterna. Pero los ancianos, los fariseos, los principales lo mandaron matar, levantaron falsos testigos, lo llevaron a la cruz y Jesucristo dio su vida por nosotros en la cruz, diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Jesús ahí en esa cruz murió y fue sepultado. Y ya no tenemos a nuestro maestro. Qué injusticia la que cometió la humanidad. Mataron a Jesús. Ese sería el evangelio de Jesucristo. Es por eso que ellos no podían salir a predicar ese evangelio y Jesús tuvo que aparecérseles resucitado para que ellos pudieran cumplir la predicación de un evangelio completo. Un evangelio sin Cristo resucitado. Pablo lo dijo en palabras muy contundentes, no lo digo yo. Si Jesucristo no resucitó, ¿qué? Es vana nuestra fe. Usted le puede decir a todo el mundo: Jesucristo murió por ti en la cruz y se quedó muerto. Evangelio vano, no sirve para nada. Pero si Cristo resucitó, también nosotros resucitaremos, dice Pablo. Así que eso es lo que Jesús les reprocha y les muestra que está resucitado. ¿Qué sucede después de esto? Versículo 15 y 16 dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Es decir, ahora sí están listos para ir a predicar el evangelio, porque ahora sí lo tienen completico. Pero luego añade: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y viene otra vez la palabra creyente, la palabra credulidad, lo que nosotros llamamos fe. El que tenga esa fe, el que crea, pero Marcos añade: y fuere bautizado. Ese fuere bautizado tiene una primer significado o connotación profunda. Fuere bautizado, ¿con cuál bautismo? ¿El de Juan? El bautismo que el Juan anunció, el de Jesús con Espíritu Santo, porque de eso depende la salvación. Y lo voy a decir fuertemente: todo el que cree en el evangelio de Jesucristo es bautizado con el Espíritu Santo inmediatamente. No hay que esperar una segunda experiencia, no hay que esperar hablar en lenguas, no hay que esperar un milagro o una manifestación espectacular. Simplemente creer en Jesucristo como Salvador. ¿Por qué? Porque el bautismo con el Espíritu Santo lo hace Jesús cuando nos acercamos a Él. Él es el bautizador y el elemento es el Espíritu Santo. Pero la segunda connotación que tiene esto es que como iglesia hacemos una representación de ese bautismo con el Espíritu Santo que se convierte en un modelo o en una imitación del bautismo de Juan. ¿Por qué? Porque lo hacemos con agua. Y aquí permítanme hacer un paréntesis. ¿Por qué pasamos de este bautismo con Espíritu Santo al bautismo en agua? Lo vamos a hacer o lo hacemos con base en el relato que encontramos en el libro de Hechos de los Apóstoles, que no vamos a estudiar hoy, pero que aprovecho en este paréntesis
para invitarles a que lo hagamos de la siguiente manera. El primer domingo de octubre, ¿qué día es? Domingo de octubre, ¿qué día es? Y por favor tengan en cuenta ya todas las personas que vayan a ver este video en sus casas, si no estuvieron presentes hoy aquí, para que tengan el primero de octubre es, ok, el domingo 1 de octubre tenemos una ceremonia de bautismos aquí en el templo, ¿ok? No tenemos una ceremonia de bautismos desde el 19, creo, desde el año 2019. Tendremos nuestros primeros bautismos post pandemia, el domingo 1 de octubre. Pero antes de eso queremos reunirnos, hacer 2 pequeños talleres intensivos donde vamos a estar meditando en lo que la Biblia nos dice acerca de ese bautismo en agua, y allí es donde vamos a estudiar más detenidamente el libro de los Hechos. ¿Por qué bautizamos con agua? Alguien me ha dicho en algunas ocasiones, no, si yo ya estoy bautizado con el Espíritu Santo, ¿para qué agua? Bueno, eso es lo que vamos a ver en esos 2 espacios. Lo vamos a hacer en 2 tardes de sábado, que es el sábado 9 de septiembre, anótelo allí en su agenda, 9 de septiembre de 4 a 8 de la noche, 4 de la tarde a 8 de la noche. Y el sábado 23 de septiembre, es decir, 15 días después. Sábados 9 y 23 de septiembre de 4 a 8 de la noche, donde vamos a estar profundizando un poquito sobre el bautismo y conociendo un poquito la historia de este bautismo y de la iglesia. La invitación queremos extenderla para 3 clases de personas, así que ponga atención para que usted diga, mira a ver si encaja en alguno de estos 3 perfiles. Si usted encaja en uno de esos 3 perfiles que voy a mencionar, está invitado para esos 2 sábados. Si no, no venga. ¿Listo? Primero, aquellos que no han sido bautizados. Todo el que no haya sido bautizado. Y ojo, no significa que se tiene que bautizar, ni que el 1 de octubre se va a bautizar. No hay ningún compromiso, pero está invitado a los 2 talleres. Después que pasen los 2 talleres, el 23, usted decidirá si se quiere bautizar o no. Pero están invitados en primer lugar, en el primer grupo, ahí en la zona VIP, están los que no se hayan bautizado. ¿Hay alguien aquí que no se haya bautizado? Levanten la mano los que no son bautizados. ¿No se hayan bautizado? Muy bien, poquitos. Algunos les da miedo porque creen que los vamos a bautizar. No, no vamos a bautizar a la fuerza a nadie. Simplemente está invitado a esas 2 reuniones. Segundo grupo que están invitados, aquellos que habiendo ya sido bautizados en otra iglesia, pero como adultos, es decir, en una iglesia cristiana, que usted ha sido bautizado en otra iglesia cristiana y después empezó a congregarse aquí, pero ya llegó bautizado, usted también está invitado, porque si quisiéramos compartir con ustedes cómo entendemos nosotros el bautismo. Hay veces que en algunas iglesias no necesariamente comparten todo el contenido de lo que es el bautismo. Lo digo porque personas se me han acercado y me dicen, ay, yo me quisiera bautizar otra vez, porque es que donde yo me bauticé, eso fue como de afán. Un día estaban bautizando y me dijeron, ¿quién se quiere bautizar? Y yo me bauticé, pero no sabía lo que significaba. Y de una vez le digo, no se tiene que volver a bautizar, pero sería bueno que tengamos más completo el significado del bautismo. Otros me han dicho, no, yo me bauticé porque es que mi papá me forzó, me manipularon, me obligaron. Incluso he conocido mucha gente que se bautiza para satisfacer los requerimientos de los suegros. Una novia así, tienen una novia cristiana y entonces para echarse al bolsillo a los suegros, se bautizan para quedar bien delante de los suegros. ¿Sí? Eso ha pasado mucho. Entonces, por eso, si usted ya fue bautizado pero quiere venir para empaparse un poquito más acerca del asunto, usted también está invitado ahí en la segunda fila. Bienvenidos. Segundo grupo. Tercer grupo, todas las personas que ya hayan sido bautizadas, sea en otra iglesia, sea acá, sea donde sea que se hayan bautizado, pero que quiera tener mayor claridad para poder compartir con otras personas o para poder explicarle a otras personas lo que significa el bautismo,
para poder ser un instrumento de transmisión de esta verdad y de este mandato, digamos, de Jesús. Usted también está invitado, puede venir, por supuesto no se va a bautizar, pero va a venir a conocer un poquito, inclusive porque vamos a tocar un poco también el tema de la historia de nuestra iglesia, digámoslo así, Nuevo Amanecer. Entonces ahí vamos a incluir la historia, y de pronto si usted no sabe muy exactamente quiénes son los hermanos menonitas o la iglesia anabautista o la iglesia cristiana o la iglesia protestante, qué diferencia hay con los católicos, todo eso está invitado. Solamente esos 3 grupos. Así que ¿quién no está invitado? Todos. Así que aquí los esperamos. Recuerden bien, 9 y 23 de septiembre, taller de 4 a 8 de la noche. Y el 1 de octubre, ceremonia bautismal que realizaremos aquí en el templo. Como somos muchos, entonces los bautismos los haremos en la mitad de los 2 cultos. Es decir, los que vienen a las 8:30 se quedan a los bautismos, y los que vienen a las 11 llegan a las 10:30 para que alcancen a presenciar también los bautismos. Cierro paréntesis y volvemos a nuestro texto aquí. Termina Jesús entonces invitando a sus discípulos a bautizar, a predicar el evangelio completo de Jesucristo. Y el evangelio completo no tiene nada que ver sino con Jesucristo, el Hijo de Dios, no con cosas materiales ni con cosas espectaculares. El que no creyere, termina diciendo, será condenado. Noten que cuando la segunda parte ya no dice el que no creyere o no fuere bautizado. Pues si no creyere, pues no va a ser bautizado con el Espíritu Santo, ¿cierto? Será condenado. Aquí no está hablando de una condena por no cumplir con este ritual. Conclusión. Y digo conclusión chiquita porque en los 2 talleres vamos a profundizar. Prácticamente hoy estamos empezando este proceso, este taller, ¿sí? Pero permítanme decir algunas afirmaciones escasas acerca de lo que es el bautismo. El bautismo del creyente es una confesión pública de la necesidad de Dios. Es decir, tomando como partida lo que pasaba con la gente que era bautizada por Juan, que públicamente decía, yo tengo pecado, también el bautismo del creyente, el que hacemos en agua, aquí estamos hablando del de agua, ¿no? El de agua. Es una confesión pública, por eso invitamos, por eso es que queremos que vengan todos ese 1 de octubre. Ojalá este lugar, vamos a quitar las sillas para que podamos estar de pie y podamos caber todos aquí. Para que esté toda Judea y toda Jerusalén, ¿sí? Que vamos todos aquí y hayan testigos de las personas que están diciendo, yo necesito a Dios. Ojo, nadie que baja las aguas bautismales está diciendo, yo soy un santo, yo no hago nada malo. El único que fue bautizado sin hacer nada malo fue Jesús. Nadie que baje a las aguas bautismales está diciendo, yo ya estoy en un nivel de perfección y espiritualidad ideal. No. Solamente está diciendo, necesito a Dios porque soy un pecador y estoy arrepentido de la vida que he llevado. Es lo único que está diciendo. Pero no está diciendo que es teólogo, que se sabe la Biblia del derecho y del revés, nada de esas cosas. En segundo lugar, el bautismo del creyente es un testimonio de haber creído el evangelio. Es decir, que escuchó la predicación acerca de quién es Jesucristo y creyó. Y lo está diciendo públicamente. Cree en el evangelio. Esto es lo que nos muestra estas palabras de Marcos. En tercer lugar, el bautismo del creyente es un simbolismo del bautismo en el Espíritu Santo. Es decir, que el bautismo real sucede espiritualmente cuando recibo a Jesús. Pero por lo tanto yo quiero también tener el simbolismo. Y aquí les recuerdo la figura que siempre me ha gustado utilizar, porque hemos enfatizado mucho que la relación con Dios es algo muy parecido, lo dice la Biblia, no yo, con la relación matrimonial. Es por eso que el Antiguo Testamento presenta un matrimonio entre Dios e Israel,
y el Nuevo Testamento presenta un matrimonio entre Jesús y la iglesia, porque es un buen simbolismo. Así que la relación con Dios es como una relación matrimonial. Entonces, en esa relación, el bautismo es como esta argolla. Miren. Esta argolla es un simbolismo público de que yo estoy casado. Cuando alguien ve esta argolla, me ve esta argolla en la mano, dice: ese señor tiene dueña. Es más, dentro de la argolla, en la parte interna, está el nombre de la propietaria y está la fecha del día en que lo poseyó. Así que tienen los datos completos allí en esa argolla, ¿cierto? Y por si acaso, entonces me puse una en la otra mano. A los 25 años me puse esta, o nos pusimos esta, por si acaso la mano que encuentran es la otra, ¿no? Porque uno no sabe dónde queden las manos, ¿sí? Entonces puede que encuentren la otra y dicen: aquí también está la dueña. Ahora, yo podría salir a la calle sin estas argollas puestas y dejo de ser casado. ¿No? Eso no es lo que me hace casado. No es lo que me hace casado. Pero yo vivo orgulloso de mostrarlas, porque vivo orgulloso de esa relación que tengo con ella. Y no me da pena y quiero que todo el mundo lo sepa. Así es el bautismo. Si una persona que ha creído en Jesús, que le ha entregado su vida a Jesucristo, que ha creído el Evangelio, por alguna razón no se ha bautizado o incluso no se alcanza a bautizar en agua y se muere, puede estar tranquilo en la presencia de Dios, porque la relación, por ejemplo, el ladrón ese que murió en la cruz al lado de Jesús, ese no se bautizó, pero Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que no importaba que no estuviera bautizado. Pero si tengo la oportunidad y tengo la vida, ¿por qué no dar ese testimonio público si estoy, digamos, en el buen sentido de la palabra, orgulloso de esa relación con Jesús? Así que esa argolla puede tener un valor material, pero el valor más importante es lo que significa. Lo que hace del bautismo en agua algo importante no es el agua. El agua es agua normal, no es agua bendita, ni tiene hierbas, ni tiene rezos, no tiene nada especial, es agua normal, es un símbolo. Pero saben, esta argolla, al igual que el bautismo, puede pasarle algo. Si yo con esta argolla la llevo puesta, ¿le puedo ser infiel a mi esposa? Claro. A veces uno puede decir: ay no, qué pena, estoy casado. Y hay algunas mujeres que dicen: mejor, no importa, tranquilo. Entonces yo puedo ser infiel. Si yo fuera infiel, esta argolla, ¿qué valor tendría? Basura. Basura, lo que le da el sentido y el valor a esta argolla y la hace trascendental es mi fidelidad a mi esposa. Si yo le fuese infiel, esto sería una hipocresía, una mentira, una falsedad, una basura. Lo mismo pasa con los rituales, como el bautismo. Tú lo puedes hacer hipócritamente, pero hipócritamente no significa que lo hagas teniendo algún defecto. No. Es cuando no tienes una relación verdaderamente fiel a Dios. Por eso seguimos diciendo aquí, en cuarto lugar, que el bautismo del creyente es un acto de obediencia que complace a Dios. Algunas personas me han llegado a decir: bueno, si el bautismo al fin y al cabo en agua no es el que salva, entonces ¿qué importancia tiene? Pues pregúntele eso a Dios, cuando Dios dijo: este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia, porque Jesús estaba bautizando en agua. ¿La necesitaba Jesús?
No, pero Dios se complacía de ver la obediencia. Cuando una persona hace ese ritual de imitación de Jesús, está complaciendo a Dios. ¿Valdrá la pena complacer a Dios? En quinto lugar, el bautismo del creyente es una marca externa y visible de la salvación. Noten las palabras con las que terminamos el texto: el que creyere y fuere bautizado. Así que el que es bautizado en agua está representando visible y externamente que es salvo, que cree en su salvación, que cree que está seguro de la salvación. No es un ritual, no es una religión, no es una idea vaga. Y por último, el bautismo del creyente es una expresión de ser discípulo de Jesús. Caminar como discípulos prácticamente tiene el bautismo como el primer paso, no el clímax. No se bautiza el discípulo perfecto, se bautiza el que quiere empezar a ser discípulo. Es por ahí es que arranca. De hecho, por eso es que tradicionalmente, no porque la Biblia lo diga, sino porque tradicionalmente lo hemos hecho, las personas empiezan a participar de la Santa Cena después de bautizarse. ¿Por qué? Porque si es discípulo, porque la Santa Cena lo que sí sabemos es que es para discípulos, la Santa Cena es para discípulos. La pregunta es: si eres discípulo, ¿qué te impide bautizarte? Como dijo Felipe, el eunuco a Felipe. Así que es una expresión de que soy discípulo de Jesús y no me avergüenzo de eso. Y eso me recuerda las palabras de Jesús: el que se avergüence de mí y del Evangelio, yo me avergonzaré delante de mi Padre que está en los cielos de él. Señor, gracias por Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Dios y Maestro. Gracias, Señor, porque su humildad, siendo Dios, nos humilla a nosotros, nos confronta. Padre, desde ahora queremos poner delante de ti las personas que hayan de ser bautizadas el próximo 1 de octubre, para que este acto, este ritual, llegue a ser para ellos algo especial, donde están confesando el amor hacia ti y su disposición a servirte en medio de nuestras dificultades, de nuestras debilidades, de nuestros vacíos. Prepara sus corazones, Señor, para ti. Los ponemos en tus manos. Y que como iglesia podamos dar testimonio del Evangelio de Jesucristo a través de estas prácticas. Te lo pedimos dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga a todos.